Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a estar el día de hoy pues con varios de los invitados, muchos muy cercanos y conocidos míos, amigos. Entonces va a ser una mesa bastante interesante y divertida para mí. Estamos en este coloquio analizando cómo se habita la filosofía, es decir, de qué manera nosotros estamos en la filosofía habitándola. ¿Qué quiere decir esto? La verdad no tenemos la menor idea. Y eso nos convoca hoy a averiguarlo, ¿no? No solemos pensar en cómo habitamos cosas, cómo habitamos disciplinas, asignaturas, espacios que no son físicos. Entonces, la invitación del día de hoy es a que junto con nosotros lo reflexionemos. Les voy a presentar un poquito pues, de nuestros invitados. Ya, en primer lugar tenemos al doctor Luis Ariosto. Él es licenciado en Pedagogía, egresado aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia del Colegio de Saberes en el 2012. Su tesis de grado se titula El encierro carcelario, experiencia radical de subjetivación. Su doctorado es en Enseñanza Superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Su tesis de grado, la confirmación de la identidad universitaria en contexto de reclusión. Del 2006 al 2014 fue asesor académico en el Programa de Educación Superior para Centros de Reclusión en la Ciudad de México, PECER, en el cual se realizaron las investigaciones, significados, creencias, percepciones y perspectivas de la formación universitaria de los estudiantes en situación de reclusión. Reporte de investigación 2009 y condiciones y retos que enfrenta el estudiante externado. Reporte de investigación de la OACM con PECER. Desarrollo del reporte de investigación, identidad, delincuencia, identidad universitaria. Desde el 2008 a la fecha imparte los cursos de Cultura Científica y Humanística 1, 2 y 3 en diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México. Es profesor investigador de tiempo completo desde el 2014, adscrito al Colegio de Ciencias y Humanidades, donde imparte cursos de Cultura Científica y Humanística 1, 2 y 3 y taller de Identidad del Conocimiento y Aprendizaje del Programa de Integración en diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, así como el plantel Casa Libertad. Es miembro de la plataforma Boesio en el programa de Filosofía Experiencial con Personas en Riesgo de Exclusión Social desde el 2022, coordinador del grupo de investigación La OSM va a la Cana desde el 2022 y organiza y coordina el gimnasio filosófico impartido en la comunidad estudiantil y docente de la UACM desde enero del 2023 y el gimnasio impartido por José Barrientos Rastrojo, que también es coordinador de la plataforma Boesio y coordinador del gimnasio filosófico en la penitenciaría de la Ciudad de México a la tercera edición a partir de este semestre pasado, 2023. Codiseña y desarrolla la guía didáctica correspondiente al gimnasio filosófico y el módulo Gobierno de las Pasiones. Un aplauso, por favor. De este lado tenemos a Gerardo, quien es egresado, es sociólogo por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y además cursó estudios de antropología social en la UNAM. Actualmente pues tiene un trabajo y desarrolla de la mano del gobierno, Secretaría del Trabajo, su labor y también pues es un café pensador y pues un amigo de los miembros de Filosofía en la Ciudad. Entonces también me gustaría que lo recibamos con un aplauso. De este lado tenemos a Mariana García Pérez. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía, también es egresada de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella está en el proyecto Filosofía en la Ciudad desde el 2017. Sus áreas temáticas de interés son la filosofía de la educación, los proyectos de educación no formal y la investigación educativa de corte cualitativo. Entonces también, por favor, un aplauso. Y por último, pero no menos, está Stephanie Lozano. Ella es egresada también del Colegio de Pedagogía de aquí de la UNAM, anima cafés filosóficos, tiene una formación como consultora filosófica por CECAFI. Estuvo en una estancia de investigación en La Plata, Argentina, enfocada en filosofía con niñas y niños. Ella se formó con los doctores Walter Cohen y Laura Gratti. Desde el 2016 ella es parte de este seminario de filosofía en la ciudad. Ha publicado capítulos en el libro de Filosofía de la Educación, Pensamiento Náhuatl, Racismo en el Sistema Educativo Mexicano y Filosofía con Infancias.
Además es creadora junto con Daniel Méndez, un servidor, de los Sumitos Filosóficos y ha coordinado cafés filosóficos en la Ciudad de México. Actualmente es docente en Pilares Paulo Freire, donde promueve la educación crítica y comunitaria. Un aplauso, por favor. Ok, les cuento, para esta sesión de diálogo que tenemos el día de hoy, les pedimos pensar algunas preguntas, las voy a compartir con ustedes y pues les voy a empezar a detonar la conversación con una pregunta a cada uno de los ponentes y pues igual al final van a tener un espacio para que ustedes puedan preguntar y ser parte de este diálogo, ¿va? Entonces pueden ir tomando notitas y todo lo que necesiten. Las 4 preguntas que nos convocan, el número 1 es, según tu experiencia, ¿qué escuelas propicia la filosofía? Número 2, ¿pueden las prácticas filosóficas contribuir al bienestar personal y comunitario y de qué manera? Número 3, ¿cuáles son los retos que implica promover la reflexión filosófica dentro de la escuela y fuera de ella? Y número 4, ¿a qué sujetos o comunidades interpela la filosofía fuera de los espacios institucionales? Ok, entonces para empezar con esta ronda de diálogo, vamos con Luis primero. Y la pregunta desde la cual él va a estar desarrollando es si pueden las prácticas filosóficas contribuir al bienestar personal y comunitario y de qué manera. Bienvenido y adelante. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a Esther, gracias a las organizadoras y organizadores del evento. Les voy a hablar principalmente desde mi experiencia personal, que ha sido educación en cárceles. Y a partir de la pregunta que nos hace Daniel, les pongo un antecedente. Cuando alguien entra a una cárcel, hay un proceso de desestructuración. No solo se pierde la libertad. Se es padre, pero no se puede ejercer la función de padre o madre. Se es hijo, pero no se puede tener a los padres. Se es ciudadano, pero no se está con otros ciudadanos no categorizados. Se tiene que convivir con gente con la que nunca habíamos estado y además con alguien que no hemos seleccionado para convivir. Hay un proceso de desestructuración, es la función, creo que es uno de los principales efectos de la reclusión. A partir de eso, el sujeto, si tiene suerte, empieza a construirse por algún azaroso motivo. Por ejemplo, alguien puede estar en la cárcel, en un centro penitenciario hay alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato y ahora hasta universidad. No es obligatorio, es si alguien lo desea hacer. El tema, por ejemplo, de la educación en cárceles es, si yo me inscribo, el sistema penitenciario me otorga un beneficio, se reduce mi condena. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Porque me interesa conocer? ¿Porque me interesa aprender? Por supuesto que no, me interesa salir antes. Entonces esta serie de intercambios pues hacen que yo a todo le dé un sentido práctico. Si me sirve para reducir mi condena, bien, y si no, es muy raro que asista. Entonces hay un sistemático proceso de desestructuración de la persona. ¿Qué es lo que veo del gimnasio filosófico a partir de lo que hemos integrado? Le llamamos gimnasio, bueno, Pepe Barrientos le llama gimnasio porque es un espacio en donde se tiene que construir una cierta disciplina personal. Un día de la semana, en un horario específico, con una serie de actividades en el gimnasio y durante la semana. ¿Por qué es importante? Porque me permite ir construyendo espacios que me den contención, me permite ir realizando actividades que puedan hacerme reflexionar. ¿Cómo es que contribuye al bienestar personal y comunitario? Algo muy simple, un ejemplo. En uno de los gimnasios un compañero comentaba, desperté de buen humor, estaba bien, hice mi aseo ahí en mi espacio, volteo a ver a un compañero y le digo, buenos días. Me dice, ¿qué tiene de buenos? Y este compañero del gimnasio dice, pues desde ahí se me descompuso el día. Entonces estuve todo el día de malas.
y respondía agresivamente. Y a partir de esto y del tema que estuvimos trabajando, lo que entiende el compañero es, si damos, no se trata de ser una cuestión de intercambio, doy para que me des, te hablo bonito para que me hables bonito, eso no depende de mí. Yo puedo hacerlo, pero si espero que respondan igual, estoy sobrepasando las expectativas. 2, ¿por qué lo tomas como una agresión? A lo mejor el compañero amaneció de malas y no tenía ganas de hablar. ¿Por qué lo tomas como personal? Y a partir de ahí empieza la reflexión con el resto del grupo. Entonces, desde este simple hecho, poder decir buenos días y que la respuesta no influya en mi estado de ánimo, pensamos que sí hay un efecto muy importante en la gente que está en un sistema carcelario. Este es el saludo. Imaginen cuando hay 8 personas en una estancia y donde todo se arregla a partir de la violencia física, o donde hay gente que no tiene que comer y solo puede tener acceso a la comida que da la institución penitenciaria, y pues no se la sirven de hola, buenas tardes, ¿qué se te antoja? O sea, llegan con su bote y se la sirven de malas. Pues hay compañeros que dicen, se me quitan las ganas de comer. Sí, si logramos entender que lo que haga el otro no necesariamente va hacia nosotros, es una reacción del sistema penitenciario, y a tener que vivir de que no es esto hacia nosotros, no clavarse en estas cosas, simples cosas. Entonces, para no quitar más el tiempo y darle oportunidad a mis compañeros y compañeras, dejo hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Vamos a continuar de este lado con Gerardo. La pregunta es la misma. ¿Pueden las prácticas filosóficas contribuir al bienestar personal y comunitario? ¿Y de qué manera? Adelante. Te agradezco mucho la pregunta, y antes que nada quisiera primero agradecer a la doctora Esther la invitación que nos hizo llegar para estar aquí. Y después de dicho lo anterior, quisiera hacer 2 puntualizaciones. Uno, depende de qué filosofía estemos hablando. La filosofía, a grosso modo, podríamos decirlo, tiene, por decirlo de esta manera, 2 vertientes. Una filosofía que pretende la transformación y el cambio, y filosofías especulativas. Eso en principio hay que entenderlo para comprender propiamente la reflexión filosófica que derivaría de cada uno de esos planteamientos. Y diríamos propiamente que entendemos por reflexión filosófica la gradual concepción y desarrollo de una conciencia crítica. Eso vendría siendo una reflexión filosófica propiamente. Después de haber dicho lo anterior, entonces estaríamos en condiciones propiamente de decir que esta última filosofía, la filosofía de la transformación, la filosofía que deriva en sentido estricto de la tesis 11 sobre Feuerbach, efectivamente gradualmente generaría una conciencia crítica y el desarrollo propio del bienestar comunitario. Y ya tendríamos algunas experiencias justamente de cómo esto gradualmente se va logrando en ciertas comunidades. Grosso modo, quiero comentar en términos generales en este primer acercamiento, en este primer momento, quien está hablando en este momento es un asiduo participante de los cafés filosóficos. De uno de esos cafés filosóficos fuimos nosotros, una comunidad marginada propiamente, fuimos echados a la calle, literalmente. El café filosófico de la Alameda Oriente.
fuimos echados a la calle, pero nos dimos cuenta que mediante ciertas prácticas filosóficas podíamos lograr la reintegración y la apertura de un nuevo café filosófico. Se trataba propiamente de la búsqueda y el desarrollo de una conciencia crítica entre la comunidad, dicho en términos generales, dentro de la comunidad marginada, una comunidad que en términos generales carecía de competencias laborales para integrarse en un empleo, que no había o había escasas posibilidades para formar un micronegocio. Eso hay que tenerlo, y que también tenían ciertas debilidades en sus desarrollos de sus competencias académicas, gente que en realidad tenía escasa formación escolar, y que en esos contextos justamente del café filosófico deliberamos y vimos que había posibilidades, claro, con la intermediación y la participación de otras instancias gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tuvimos que estar insistiendo fuertemente en nuestra presencia ahí para que se volviera a reintegrar ese espacio como tal. Pero en ese proceso, en ese trayecto, se fue logrando el desarrollo de una conciencia crítica en los participantes, conciencia crítica que les hizo no solamente el reclamo justamente del espacio que injustamente les había sido arrebatado, sino que también ellos se dieron cuenta de su condición y de las causales de esa condición bajo las cuales estaban pasando y sufriendo. Eso es relevante. La reflexión filosófica posibilitó justamente que el conjunto de habitantes, el conjunto de exintegrantes de ese café filosófico se diera cuenta y observara que las causales bajo las cuales se tenía escasa escolaridad, escasa capacitación, nulas posibilidades o mínimas posibilidades de poder realizar un negocio por cuenta propia, se debían sobre todo a causas estructurales de la puesta en marcha del modelo de desarrollo económico que se había implementado en este país, llamado neoliberalismo como tal. Entonces, las prácticas filosóficas, justamente, el desarrollo gradual de esa conciencia crítica, posibilitaron que la gente se diera cuenta de las condiciones bajo las cuales se estaba pasando, y también por qué solamente mediante la lucha organizada podíamos lograr que se reintegrara el espacio que injustamente, y lo vuelvo a decir, nos había sido arrebatado como tal, y sobre todo en el contexto de una cuarta transformación que suponíamos nosotros que ya habían concluido o se habían ya pasado esas prácticas estilo priista, justamente de decisiones de carácter vertical. Y bueno, y hay que decir, y lo quiero señalar para que también no se trata ni mucho menos de una situación de carácter contestatario con quien hoy es la presidenta electa, pero ella fue la jefa de gobierno y justamente la persona que bajo su directriz instruyó, o con esas burocracias, que este espacio nos fuera arrebatado como tal. Por eso emprendimos una lucha, pero esa lucha, y lo quiero dejar muy claro, fue posible justamente por esa práctica filosófica que derivó después de platicar con la gente marginada en esas condiciones, y que veíamos que solo mediante este tipo de luchas podíamos conseguir lo que nos había sido arrebatado. Ahí le dejo por el momento para, como dice el compañero anterior, darle espacio también a las otras intervenciones.
Gerardo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar de este lado con Mariana. Para ti la pregunta que elegiste, te la recuerdo, y para ustedes, ¿a qué sujetos o comunidades interpela la filosofía fuera de los espacios institucionales? Adelante. Gracias, Dani. Bueno, yo, si alguien me preguntara cuál ha sido la experiencia más icónica que representa para mí como parte de este proyecto de filosofía en la ciudad y que representa de manera más genuina el espíritu de esta práctica filosófica que nota al pie. Últimamente tengo un problema a nivel teórico con esa expresión porque considero que por momentos puede sonar como a pleonasmo, ¿no? La filosofía ya de por sí es práctica, que ciertos espacios la hayan reducido, digamos, a lo meramente discursivo, ¿no? Construcciones de premisas hacia conclusiones muy específicas y bien estructuradas, eso es otra cosa. Pero bueno, nota al pie, regreso al cuerpo, ¿no? de la idea. Entonces, creo que, insisto, quizá la imagen que me parece que es más representativa del espíritu de este tipo de proyectos, yo creo que sería una que me quedó marcada en algún momento cuando hicimos, me parece, el segundo o el primer maratón de cafés filosóficos en la Biblioteca Vasconcelos. Estaba una pregunta planteada, ¿no? y ella, una mujer más o menos como de quizás 54, 56 años, levantó la mano y antes de intervenir propiamente para responder a la pregunta sobre el tema, dejó algo en claro. Hola, mucho gusto, estoy parafraseando por supuesto. Hola, mucho gusto, me llamo tal. Y bueno, solamente quiero decir al iniciar mi intervención que yo estaba lavando en mi casa y vi, ahorita que pasé por la biblioteca, vi un cartel pegado sobre los cafés filosóficos y me interesó venir, y estoy fascinada con lo que estoy escuchando. Tenía una avidez, ¿no? O sea, se veía en su expresión una avidez por aprender, sea lo que eso signifique. No me interesa definir qué diablos es el aprendizaje en este momento, pero había un interés genuino reflejado en sus ojos y estaba escribiendo como loca. Tenía una pequeña libreta y un lápiz y yo a partir de ese comentario lo observé y durante el tiempo que estuvo ahí no dejaba de escribir. Bueno, todo esto para responder que creo que más allá de un ideal de sujeto en el que está enmarcada la formación académica, y es en gran medida, para bien o para mal, somos responsables los pedagogos porque tenemos bien claro los contenidos, los objetivos, el perfil de egreso que tiene que tener una persona al concluir un plan de estudios, ¿no? Al concluir un curso, etc. Parte de este tipo de proyectos justamente apelan no a un sujeto ideal de formación, sino a multiplicidad o a diversidad de sujetos, ¿no? Tanto los que tienen la posibilidad para acceder a una formación universitaria, como aquellos que permanecen justamente en los márgenes, ¿no? En las periferias. El señor que vende papitas en la esquina, o la señora que a lo mejor lava ajeno, ¿no? O lava o digamos es ama de casa, ¿no? Y quizá no pudo concluir sus estudios universitarios, yo qué sé. Creo que esa es la imagen de los sujetos, ¿no? La multiplicidad de todos los colores y todos los sabores,
E insisto, que no están reducidos a el sujeto en singular y enmarcado en prácticas, en estructuras más bien, en estructuras discursivas a nivel didáctico. Y bueno, hasta este momento lo dejaría aquí, entonces, gracias. Gracias a ti. Y continuamos entonces de este lado con Stephanie Lozano. La pregunta desde la cual pues, puedes partir tú con tu reflexión es: ¿cuáles son los retos que implica promover la reflexión filosófica dentro de la escuela y fuera de ella? Adelante. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar con mi respuesta, ensayada ahora mismo, errática por cierto, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial a toda la comunidad del Pilares Paulo Freire, sobre todo a los asistentes de la actividad de Cafés Filosóficos, porque sin ellos, pues lo que diría yo acá pues, sería imposible. También a los niños que participaron, que obviamente no saben que estoy haciendo esto, pero que me dieron mucho material para pensar con ellos. Es que la pregunta está bien difícil y eso que la planteamos nosotros. ¿Cuáles son los retos que implica promover la reflexión filosófica dentro de la escuela y fuera de ella? Quisiera preguntarnos qué escuela, en principio, ¿no? Porque si pensamos, vamos a recorrer todo lo que hemos dicho a lo largo de esos 2 días. Si pensamos que la escuela es solamente ese espacio áulico donde hay una persona adentro diciéndoles qué pensar, qué decir, qué hacer, qué memorizar, qué trazar, pues eso no. Eso definitivamente sirve para muchas cosas. Yo no desdeño que sirva para algo, sirve para muchas cosas, pero creo que no es el objetivo al menos de la filosofía. Y una escuela que posibilite, en principio, retomar la voz de las personas, ser escuchadas, que posibilite que las personas sepan que son autónomas, que no son heterónomas, que no dependen de nadie, que también que posibilite espacios de diálogo, espacios de pensamiento y espacios de cotidianidad. Porque a veces pareciera que es más importante hablar con términos rimbombantes que nadie entiende, y además que es muy importante dejar afuera lo que pasa en la vida cotidiana, como si la escuela no fuera la misma vida, o la vida misma no fuera escuela. Eso en principio tiene muchos retos, porque, por ejemplo, y a ver, espero que no me den de baja del programa, por lo que voy a decir, lo digo con mucha cautela, pensar que la cuestión educativa o la educación escolar solo se reduce a la institucionalización y a la formalización es un problema. Y siempre he dicho que hace falta muchos asesores pedagógicos que sí le sepan, para que no se hagan ciertas cosas o se rompan ciertas estructuras. Y cuando ciertos espacios lo que buscan es formar comunidad, que ese es otro de los retos, ¿cómo hacemos comunidad si estamos situados en muchos espacios donde se le apuesta al individualismo? Hacer comunidad es muy difícil. En principio, porque no me sé escuchar a mí mismo, pero tampoco estoy dispuesto a escuchar al otro. Y conversar, dialogar y entender que no se trata de tener la razón, ni decir las cosas más bonitas, ni más afinadas, ni citar un montón de cosas, sino de verdad tener la intención de aprender, de conocer, de entender con el otro. Ese es uno de los retos más difíciles, porque no siempre hay disposición. Y en espacios como los que se forman, en los cafés filosóficos y en muchos otros espacios, apostarle a eso es muy difícil. Y otro de los retos es que hacer escuela es reafirmar que estos son espacios políticos. Y voy a hacer esta diferencia: espacios políticos, no partidarios, no es lo mismo, o proselitistas. Espacios políticos, de formación política, pero formación política de verdad. Pero eso es muy difícil,
porque no queremos formar políticos. No, o no lo sé, voy a poner, yo ya estoy afirmando muchas cosas que son muy peligrosas, pero yo creo que en la mayor parte de los espacios no queremos formar sujetos políticos. Y uno de los mayores retos es hacer que la escuela y la filosofía que yo quiero hacer, es que no quiero decir escuela filosófica porque entonces se vuelve toda una faramaya y una complicación muy grande. Quiero decir que esta escuela por la que apostemos, por esta educación por la que apostemos, por esta filosofía que apostemos, que cambie vidas, empezando por la vida del acompañante, que al menos en los sumitos filosóficos, yo digo, son acompañantes, no son docentes, no son maestros, son acompañantes, porque en estos espacios buscamos la horizontalidad, pero y dos, el verdadero reconocimiento de que somos ignorantes y que podemos más, 2, 3, 4, 5, todos juntos, que cada uno por separado. Y hasta ahí dejo mi participación. Muchísimas gracias, Stephanie. Igual, me gustaría replantear las mismas preguntas que acabo de hacer. Ya no solo preguntar si pueden las prácticas contribuir, sino que si pueden afectar el bienestar de la gente o de qué manera pueden ser un riesgo incluso para todos nosotros. Pienso en casos justo donde la gente, gracias al café filosófico, se da cuenta que vive una situación de violencia y el café le ayuda a darse cuenta de eso, pero no a salir de eso. ¿Hasta qué punto la filosofía no también tiene un factor de riesgo que le es propio? ¿Cuáles son los retos que implica promover la reflexión filosófica, pero también hablar de facilidades? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las cosas que se disfrutan al hacer estas prácticas filosóficas? ¿A qué sujetos o comunidades interpela la filosofía? Pero también pensar a cuáles no les interesa la filosofía. Tal vez la filosofía no está hecha para todos. Creo que podemos plantearlo, creo que podemos pensarlo. Quiero dejar una pregunta más y cualquier cosa que quieran agregar sobre las preguntas anteriores para los invitados. La pregunta es la siguiente: según tu experiencia, ¿qué escuelas propicia la filosofía? Cualquier cosa que quieran agregar. Empezamos de este lado con Luis y continuamos. Gracias, Daniel. Un poco respondiendo a esta, y no sé si te refieras a esa escuela, ¿qué escuela propicia la filosofía? En Gimnasio Filosófico trabajamos estoicismo, estoicos tradicionales, estoicos contemporáneos. Es a partir de estos planteamientos que se realizan una serie de actividades, les llamamos tareas entre semana, y promovemos la construcción de un diario. Seguramente hay muchas otras corrientes filosóficas que en un centro de reclusión puedan funcionar, pero lo que hemos visto es que el pensamiento estoico de alguna manera les hace insight de una manera casi natural. Y también habría que matizar esto, también dependiendo la población. En la penitenciaría de la Ciudad de México tenemos o se caracteriza porque está la gente con sentencias muy altas, 15, 30, 60, 140 años. No, o sea, hay mucha gente que no va a salir, que va a estar ahí permanentemente. ¿Qué haces con tu vida ahí? No es lo mismo la penitenciaría que el Centro Varonil de Reclusión Social, que son jóvenes primodelincuentes entre los 18 y los 30 años, que saben que van a salir rapidísimo, que no están todavía en la vida loca, ¿no? Entonces un gimnasio filosófico, me parece, desde mi experiencia, me parece que no es, pero un café filosófico en donde puedas tener un espacio de encuentro, de construcción de diálogo, de preguntarte algo sobre ti mismo, que te diga, a ver, ¿seguro que quieres seguir este camino? ¿O estás? Y habrá quien diga que sí, y bueno, es su decisión,
pero habrá quien lo piense un momento y a lo mejor no tiene una respuesta, pero hizo una pausa. Yo creo que eso es lo importante, que hagan una pausa. Y tampoco es lo mismo en un centro femenil. No tengo datos, es pura especulación mía. Creo que el tema de género pasa mucho por el trabajo de la filosofía. Para mí hay cosas que me resultan muy difíciles, no lo he hecho, pero en mis clases cotidianas hay algo que me resulta muy complicado de entender de la dinámica de una cárcel femenina, a diferencia de una cárcel masculina. Entonces, ¿qué escuelas? En este caso es estoicismo, está clavado, no hay otra. Creo que escuelas como el existencialismo me parece que darían mucho. Uno de los textos que trabajamos en cultura científica es a Sartre. El existencialismo es un humanismo y a gran cantidad de estudiantes les enamora Sartre. O sea, hay algo ahí que les mueve. Y bueno, hasta aquí dejaría mi intervención. Gracias. Quisiera agregar dos aspectos que seguramente ustedes ya advirtieron. Los cafés filosóficos son espacios de enseñanza-aprendizaje no formales. No son escuelas con una currícula definida. Son espacios de enseñanza-aprendizaje que gradualmente, y eso también hay que señalarlo, porque parte de los vicios con los que uno como estudiante termina es creer que la conciencia se desarrolla de una forma lineal, mecánica y casi de manera ascendente. No es así en la práctica. De hecho, a nosotros nos faltarían muchos compañeros que fomentaran y facilitaran el desarrollo de una conciencia crítica, que ésta propiamente se va desarrollando en la lucha. Pero no entendamos como lucha formas violentas de enfrentamiento contestatario con el poder. Eso no solo es lucha, podría ser ya una alternativa en última instancia, sino entendemos lucha como formas graduales de hacer replantear decisiones que inicialmente son tomadas por el poder sin consultar a la ciudadanía, sin tener en cuenta las necesidades de los individuos, y eso es relevante. Esas son formas también violentas, pero que también como formas de lucha, como formas violentas que se van generando, van del otro lado desarrollando y fomentando el desarrollo de una conciencia crítica, y queremos señalar que éstas se forman gradualmente en los cafés filosóficos, pero no de una manera lineal ni ascendente necesariamente. Eso es relevante. Por eso creemos nosotros e insistimos mucho en que una escuela, antes, en los años 70, en los años 80, se pensaba justamente que había escuelas casi únicas que tenían la verdad absoluta, y que con esa verdad justamente fomentaban el desarrollo de eso que se llamaba en ese entonces conciencia de clase como tal. No necesariamente la práctica, y los cafés filosóficos nos han mostrado eso. También hemos observado justamente que este desarrollo gradual de esa conciencia social que refleja y denota y subraya las causas fundamentales por las cuales la condición del individuo es tal, ¿sí? Cuando se da cuenta justamente de esa situación e identifica justamente la naturaleza de su condición social como tal, gradualmente va desarrollando esa conciencia crítica y sabe justamente
que el integrar, el elaborar un oficio dirigido, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene su racionalidad. Y en ese sentido, y hablando de racionalidad, también hay que decir justamente que el tema fundamental es no privilegiar, desde nuestro punto de vista, no privilegiar solamente un enfoque de la racionalidad hegemónica occidental, sino que también entendamos justamente aspectos de la hermenéutica que conllevan justamente interpretar otras formas de verdad que se van desarrollando gradualmente y que tenemos que identificar. Por eso nos negamos, si me permiten la expresión, a casarnos con una escuela o una corriente única de pensamiento como tal. No es eso, no hay fórmulas mágicas en ese sentido que puedan denotar que este es el camino y hay que seguirlo como un recetario como tal. No es así, de esa forma. Así se pensó en los años 60, en los años 70, ¿sí?, por otras personas muy respetables, pero ahora entendemos y creemos justamente que el aprendizaje, desarrollo de conciencia crítica como tal, se va logrando también en espacios no necesariamente formales educativos, sino también mediante la práctica de la educación no formal como tal. Bien. Daniel, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Según tu experiencia, ¿qué escuelas propician la filosofía? Gracias. Es que tomé nota de las intervenciones de Luis y de Gerardo, entonces ya como que me desvío. Gracias. Bueno, yo tenía dos posibles respuestas. Me voy a ir por la respuesta hippie. A ver, ¿qué escuela puede construir la filosofía? Estoy pensando en las escuelas filosóficas en la antigüedad, ¿no? Cuando alguien optaba por una escuela o por otra, digamos estoicos, cínicos, estaba asumiendo una forma de vida, ¿no? Eso por un lado. Y por otra, estoy pensando en esta no escuela, voy a decirle así, que representaba, por ejemplo, la figura de... Perdón que traigo otra vez el tema, los que me conocen saben que de esto también trato mi última tesis, pero es que me apasiona y para mí es inevitable comparar la figura de quienes... Es que ni siquiera, yo no podría asignarme una denominación como moderadora, más allá de moderadora de café filosófico. ¿Qué representa mi figura? Pues yo no me podría denominar maestra, o sea, no puedo hacer eso, ¿no? No soy experta en un tema, y qué bueno, fiu, ¿no? Pero creo que lo más cercano a este tipo de prácticas, la figura que representa quienes más o menos orientamos una discusión, quienes intentamos promover un diálogo, es la similitud con la figura del mistagogo antigua, en estas no escuelas, insisto, ¿no?, de la iniciación. Es fascinante la idea del mistagogo, y fíjense, ¿no?, la raíz del conducir que comparte con el pedagogo. El mistagogo era, como diríamos los mexicanos, encaminador de almas. Dejaba al iniciado, digamos, a quien estaba acompañando a la iniciación, en el templo de las divinidades, y que las diosas, los dioses lo bendijeran, y que la experiencia en donde tope, que vaya a atravesar en donde tope. Es decir, no hay una planeación de la experiencia de la filosofía. La filosofía entendida como una forma de conocimiento noético, voy a decirlo así, desde la noción de la luz, ¿no? En Aristóteles, de ánima, más o menos Aristóteles dice que, a diferencia de la dianoia, que tiene que ver con el discurso filosófico, otra vez, premisas, conclusiones, lo noético tiene que ver con el conocimiento de lo divino.
un conocimiento que necesariamente atraviesa la experiencia y que de ninguna manera puede ser planeada. Otra vez, donde tope, y a donde vayas, y a donde llegues, poco nos importa. Es la riqueza de la experiencia y casi de ese instante epifánico, ¿no? Hoy diríamos una caída de 20, donde algo se te revela. Ese es el conocimiento, o lo era al menos para los antiguos, el conocimiento supremo, ¿no? Porque tenía que ver con lo divino. Entonces, ahora sí, para ya sintetizar mi respuesta, ¿qué tipo de escuela puede construir, o escuelas puede construir la filosofía? Yo diría que tendría que regresar a esa noción de lo noético, de la contemplación de la experiencia, y ni siquiera de buscar la experiencia. Otra vez, una caída de 20 no se planea, simplemente sucede. Y qué bueno que no tenemos garantía de que sucedan esas caídas de 20, esas revelaciones. Pero creo que un momento crucial que podría fomentar estas caídas de 20, que por supuesto, insisto, no las pueden garantizar, pero sí puede crear el espacio, ¿no?, para promoverlas, es la detención, como lo hacían los iniciados. Es literalmente detener mis actividades y adentrarme en el templo y a ver qué pasa, ¿no? Adentrarme en una práctica y en lo que tope. Muy similar a la noción de epoge, ¿no? Detenerme momentáneamente, suspender momentáneamente el juicio, suspender momentáneamente mis actividades rutinarias. No sé si por ahí pudiera ser la vía para acercarnos a ese pensamiento crítico, por ejemplo, del que habla Gerardo. Yo personalmente no tengo una definición me cuesta mucho trabajo, ¿no?, cómo definir el pensamiento crítico, pero sospecho que puede ser una entrada, una vía, ese momento de detención, de ser consciente de cómo ha sido mi vida, hablando de la forma de vida, ¿no?, antigua, cómo ha sido mi vida, mis prácticas hasta el momento, detenerme por unos momentos. Para los antiguos, los iniciados, después del templo, después del encuentro con las diosas o los dioses, las divinidades, la vida no vuelve a ser la misma. Por cierto, hay un momento de padecimiento. No se aprende nada, dice Aristóteles, de filosofía. Quien vaya a ser iniciado sabe que no va a aprender nada. Esto es un jitomatazo para los pedagogos modernos, ¿no? No hay aprendizaje, hay un padecimiento. Tienes que estar dispuesto a que, y ahí está el riesgo, ¿no? Vas a perder cosas, vas a desaprender cosas y tienes que estar dispuesto a que tus creencias se van a ir a la basura. ¿Estás dispuesto? Ese es el precio que hay que pagar por encontrarse con los dioses. A mí me parece fascinante, digo, a lo mejor les parece muy aburrido, a mí me parece que ese es como la impronta de la filosofía y de quienes nos encargamos o tenemos esa labor, ¿no?, y hemos asumido esa labor. ¿Cómo promovemos ese estado de contemplación y de detención? Por lo menos 5 minutos de repensar nuestras prácticas y salir totalmente trastocados. Y ya me callo. Muchas gracias. Es que está bien complicado, insisto. Pusimos preguntas bien difíciles. Yo quisiera decir que ojalá la filosofía interpelara a todos, pero creo que no. Y no interpela por muchas razones. Pero una de las razones por las cuales creo que deberíamos afrontar este reto es porque tendemos que irrumpir en muchos espacios. O sea, porque yo se los dije, ¿no? Por lo menos en el espacio Pilares, que es en el que estoy, que se llama Subsistema de Educación Comunitaria y que se ha estado institucionalizando y formalizando mucho, donde nos piden números, estadísticas, y las personas se vuelven números. Para mí no. ¿Y cómo le hacemos para irrumpir? Pues haciendo espacios donde las personas sean más que eso, ¿no? Que sepan cuál es su nombre, que son vecinos, qué necesidades tienen, que tienen un problema.
es difícil, ¿no? No es fácil saber que viven en violencia, que son marginados, perdón, que somos marginados, que vivimos en violencia, que estamos interpelados, que somos muchas cosas. No es fácil. Y sin embargo, cuando ya logras que una persona le diga a alguien más, fíjate que con los niños, por ejemplo, me los gané y no soy Stephanie, ni soy Miss, ni soy la maestra chismosa. ¿Por qué? Y de verdad a mí me sorprendía que ahora que fue el curso de verano, que es una cosa que yo digo, los cursos de verano, qué bueno que ya le apostamos a otra cosa y no a regularizar en español, en matemáticas y otras cosas que son necesarias, pero creo que hay que hacerlos de otro modo, con más recursos, con más ganitas, pero que en este curso de verano, que los niños supieran que los martes había sumitos filosóficos y que ya estuvieran preguntando, ¿cuándo viene la maestra chismosa? ¿Cuándo viene la maestra chismosa? ¿Cuándo viene la maestra chismosa? Porque yo les dije que me gustaba el chisme y que me quería chismear con ellos, que los quería escuchar, cuáles eran sus preguntas, cuáles eran las cosas que querían ellos decir que nadie les ha respondido, que yo tampoco se las iba a responder porque seguramente soy bien ignorante y no sé nada, pero que todos juntos íbamos a buscar un camino. A mí la verdad es que me llenaba, a pesar del cansancio que tengo acumulado de 3 semanas de estar con 90 niños en el Paulo Freire siempre, en los recesos, que los niños llegaron y me dijeron, maestra, ¿todos los niños somos iguales? Porque yo creo que no. Pero usted es maestra, usted tiene la razón, ¿no? Y yo no tengo la razón, claro que no tengo la razón, pero ¿tú por qué piensas que los niños son iguales? Maestra, ¿somos pobres? ¿Por qué? ¿Por qué no nos cobran? No tenemos que cobrar esto. Pero es que mi prima va a un curso y paga y no sé qué. No, esto. ¿Por qué piensan que porque no pagas es algo de pobres? Y entonces empezamos a reformular. Maestra, bueno, no, maestra chismosa, perdón, me estaba quitando lo que a ellos les encantaba. Maestra chismosa, ¿cuál fue el primer chisme de la historia? Por si está el chismosa profesional, porque les dije que era chismosa profesional, usted tiene que saber cuál fue el primer chisme. Y así me llevé con los niños 3 semanas y me siguen viendo, y maestra chismosa por todos lados. No saben que me llamo Stephanie, seguramente si se acordarán algunos que me llamo Stephanie, pero soy la maestra chismosa. Y no me molesta. Pero llegan y me dicen, maestra, es que mi mamá no me quiso contestar esto. Con los adolescentes fue más... ¿Qué sabe qué es la categoría de adolescentes? Biológicamente, los psicólogos y los biólogos saben qué es eso, yo no. Pero fue más difícil, porque además yo les tenía que decir, escriban sus preguntas, porque no querían hablar. Y dije, chin, no hay mucha diferencia entre los niños de 8 a 11 y el grupo de 12 a 16, porque ellos no quieren hablar. Y ese es en el caso de sumitos filosóficos. Y otra cosa muy interesante, que los mismos niños dijeran, ¿cuándo va a volver a ver esta actividad? Porque yo le voy a decir a mi mamá que me traiga. Y yo, cuando tú la pidas. Porque si tú no la pides, yo no la puedo proponer. Y la pidieron. Ahora hay que esperar que los espacios escolares y sus tiempos hagan que los niños sigan yendo. Pero otro espacio que se forma aquí en Pilares Paulo Freire es el de los cafés filosóficos, y tengo 3 poblaciones en 3 horarios bien distintos, con características bien diferentes. Y tengo una responsabilidad muy grande, porque a veces el tener una posición en la que convocas a gente también hace que piensen que tú tienes no solo una respuesta, sino también que lo sabes todo. Pero no es solo eso, que a veces también se manejan situaciones muy delicadas. Y quiero decir esto, darle voz a las vulnerabilidades de las personas no es fácil, pero también estamos en tantos espacios donde no se quieren escuchar, que cuando encuentran ese espacio, ya no lo sueltan. Y yo creo que ese
es uno de los puntos por los cuales hay que seguir fomentando estos espacios, pero también no quitarle la vista de que es una gran responsabilidad y que tampoco podemos ir vendiendo cosas que no somos, que no tenemos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vidas humanas. Y eso es lo más delicado que podemos tener en nuestras manos, las conexiones con otros humanos. Y eso se ha perdido. Por eso, irrumpir en espacios donde se nos solicitan que hagamos otras cosas para conseguir este tipo de actividades y que la gente sea la misma gente que la solicite, es muy importante. Los sábados, porque ¿quién quiere filosofar en sábado a las 11 de la mañana? Los sábados a las 11 de la mañana estamos haciendo ciclos de cafés filosóficos con proyección. Estamos viendo una serie de Netflix que se llama El Show de los 8, que es como La Casa de los Famosos, pero en versión coreana y mucho más hardcore. Pero, y justo ahí las preguntas que surgen: ¿por qué nos deshumanizamos, Stephanie? Me dicen, ¿por qué nos deshumanizamos? ¿Por qué nos gusta la violencia? ¿Por qué consumimos esto? ¿Por qué aquello y aquello y aquello y aquello? ¿Por qué las personas disfrutan de otros el dolor, verlos sufrir? ¿Por qué lo fomentan? Y yo les pregunto a ellos, ¿y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros que estamos viendo esto? Y una de las chicas me dijo, me regresó el alma porque yo ya me estaba espantando con todas esas preguntas. Y me dijo, Stephanie, ¿sabes cuál es la diferencia entre quienes lo disfrutan y lo ven así sin reflexión y nosotros? Que nosotros lo estamos reflexionando y ya sabemos qué queremos y qué no queremos. Y esa respuesta para mí fue tranquilizadora. Pero también creo que hay que reconocer que para apostarle a la filosofía, hacer escuelas filosóficas y todo lo que queramos hacer, se necesita de mucha paciencia. Y somos muy impacientes porque estamos en una época donde la instantaneidad y las cosas se quieren para ayer o antier, y nosotros siempre vamos tarde porque todos vamos corriendo. Entonces la paciencia tiene que ser una de las características que nos contenga, y que también tenemos que enseñarle al otro que hay que ser pacientes. Y ya me apuro con esta última línea para que se dé el micrófono. Hace un rato decía reconocer las voces de otros, pero también reconocer que los silencios son importantes, porque los silencios pueden ser detonadores de muchas otras cosas. No siempre hay respuestas a voz, a veces los silencios permiten y posibilitan muchas otras cosas. Muchísimas gracias. Solo para recapitular un poco, según la experiencia de este lado de la mesa, ¿qué escuelas propicia la filosofía? Propicia escuelas que pueden ser estoicas, pueden ser existenciales, pueden ser de lucha, pueden ser críticas, pueden ser una forma de vida, pueden ser experienciales, pueden ser personales, donde no hay respuestas, hay preguntas, donde son pacientes. Y en este mismo tono, pues me gustaría sobre todo que este también sea un espacio de preguntas y no solo de respuestas. Entonces vamos a pasar con un pequeño espacio para todo aquel que quiera preguntar algo a cualquier persona integrante de esta mesa. Vamos a ir directo a las preguntas. Vamos a recapitular todas las preguntas y pues ya para que puedan responder la mayor cantidad de preguntas en una participación, ¿va? Entonces pasamos micrófonos. Ay. Sí, acá está. Hola, muchas gracias. Muy interesante escucharlos. Y con esto último que comentabas, Fanny, me hace pensar que quizá justo lo que necesitamos es escuelas, en el sentido otra vez de la palabra griega, ocio. Necesitamos tiempo. Y la filosofía quizá justo nos invita a ralentizar el mundo que tiende a una aceleración que no nos permite tomarnos ese tiempo, ¿no? Esos silencios, esas pausas. Y creo que esa es una gran
reflexión, ¿no? Porque de alguna manera todos se han referido a esto, ¿no? A el tiempo que la vida, la condena, el tiempo que está uno ahí. Finalmente la filosofía nos enfrenta al tiempo que somos, y creo que no hay más que hacerlo, como dicen, con paciencia, sin prisa, y quizá con un guía, pero que te va a dejar en la puerta, y tú tienes que entrar y ver qué pasa. Gracias. Hola, muchas gracias a todos por su participación, y tengo una pregunta en particular para Mariana. Me gusta esta nota al pie de mar, ¿no? Esas me encantan un buen, porque esto que mencionas respecto a si es filosofía práctica o es filosofía teórica, a mí me parece una discusión interesante, porque yo también considero que la filosofía ya es práctica, ¿no? Entonces, pensar si los campos filosóficos en particular están inscritos en lo que se denomina práctica filosófica, pero con lo que acabas de decir, si no existen las prácticas filosóficas, sino más bien la filosofía es práctica, entonces, ¿cómo entender los campos filosóficos? Gracias. Bueno, muchas gracias. Me gusta que esta mesa está conformada por amigos míos. Casi, bueno, todos, también a Luis. También Luis, es un amigo querido. Bueno, yo tengo una pregunta, porque ahorita que Fanny estaba contando que es la maestra chismosa, pues yo también comparto con Fanny el que estoy en un Pilares, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Me hiciste acordarme, yo soy el maestro dormilón y el maestro robot. Pero más allá de eso, mencionaste algo que creo que me ha venido como acosando desde hace algunos años, la idea de la responsabilidad que uno tiene a la hora de filosofar o invitar a filosofar a otras personas, ¿no? Particularmente en el Pilares pues tenemos una población que pues normalmente está en riesgo de exclusión social o con rezago educativo, o son vulnerables, ¿no? Población vulnerable. Pero también me interesa saberlo incluso desde la perspectiva de Luis, que trabaja con personas en reclusión, personas privadas de su libertad. Pues ¿cómo se entiende esta responsabilidad? O sea, esta responsabilidad que uno tiene, ¿qué me hace, a qué me invita, pues, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué tengo que hacerme responsable, ¿no? ¿En qué cosas somos responsables, en qué cosas no? ¿No? Por ejemplo, ayer se hablaba un poco de esto de la responsabilidad de no enseñar mal, ¿no? De no estar enseñando mal la filosofía. Y me gustó mucho lo que se dijo ayer, ¿no? Quizás no hay una manera mala, o habrá que pensar cómo es eso, cómo será la forma buena. Pero si hay como alguna dimensión ética, ¿a qué elementos éticos atiende esta responsabilidad? O emocionales, no lo sé, pero me gustaría como saber qué es lo que piensan de eso, ¿no? Y también preguntar de la mano un poquito de lo que decía ahorita Omar, esto del tiempo, si es posible una filosofía fugaz también, si eso es posible, y no sé si deseable, pero igual también estaría padre pensar, ¿no? Una filosofía fugaz. Porque es muy joven. Pues muchas gracias. Me detonaron un par de preguntas las dos últimas intervenciones, la de Mariana y Fanny, pero quiero abrir esa pregunta a cada persona de la mesa, porque la figura del mistagogo, que bueno, desde hace rato que nos la contó Mariana, me parece muy interesante, que es un poco lo que de pronto en estos espacios de los cafés más fugaces, pues uno asume, ¿no? Que no
no siempre uno puede continuar esos procesos y demás. Y creo que tiene además mi pregunta que tiene que ver con la responsabilidad, porque esto la manera en que fue escribiendo Fanny su trabajo Pilares y el tema de la, o sea, como que hay un cierto afecto ahí, ¿no? Una cosa ahí como de los lazos, pero un poco incluso pensando en el caso en los casos de los caballeros de la mesa, me estoy preguntando si el cuidado en cada uno de los espacios donde intervienen, donde participan, el cuidado tiene un lugar, si es que lo tiene, y cuál función es esa función, ¿no? Dicen los que saben que es central el tema del cuidado para el sostenimiento de la vida. ¿Qué es la vida? Tampoco lo sé, comparto esa inquietud. Pero eso, o sea, me quedé pensando porque me parecía un poco contrastante cómo pensar la figura del Mr. Go, ¿no? Del acompañante, el animador, quien sea. El tema de la responsabilidad y qué lugar ocupa el cuidado en esos espacios, ¿no? Más, bueno, ya te voy a quedar. Alten la manita quien quería hacer alguna pregunta, de este lado. Bien arriba. Es que, perdón, estoy indeciso entre compartir mis pensamientos o no compartirlos. Hubieron varias cosas que me arrimaron respecto a las experiencias y la forma en la que los ponentes nos comentaron cómo se vive la filosofía. Hay algo que a mí me ha venido inquietando ya desde hace un tiempo, justo también desde la figura del Mr. O hasta lo que nos platicaba Fanny de sus experiencias, como también lo que vive Luis en este trabajo que hace con Cáceres y lo que nos venía platicando el señor Gerardo, ¿no? Hay cosas que les digo, creo que suenan comunes en todo lo que hemos venido hablando en este coloquio, como que parece que esto siempre tiene que ver con una comunidad, ¿no? O sea, siento que siempre estamos hablando de gente que se junta, ¿no? Y lo que implique lograr que personas se junten. Cuento todo esto porque algo que me pareció más evidente, como lo platicaban Mariana y Fanny, es el de no tengo yo tampoco las respuestas, ¿no? Que la figura del animador filosófico no es una figura que conoce la respuesta de lo que pregunta, ¿no? Pero les digo, esto a mí a veces me resulta complejo porque sé que la mayoría de los animadores, al menos los que conozco, se preparan para sus cafés, ¿no? O sea, hacen un estudio previo para hacer un café filosófico. Entonces yo me pregunto si en verdad no conocen las preguntas, ¿no? O es más bien como que te guío a la respuesta correcta. Les digo, saco esta colación porque he estudiado bastante esta forma que se utiliza para preguntar en el café, y parece que solo aquel que está preguntando sabe si está preguntando para decir, ok, voy a reducir las posibilidades para que de alguna forma tú llegues a la misma conclusión que yo ya llegué, o estoy preguntando para hacer un poco el ejercicio que nos decía Mariana, te voy a dejar en las entradas del templo, del lugar donde vas a tener una experiencia hasta cierto punto, bueno, en ese contexto que nos explicaba Mariana, religiosa, ¿no? Una forma de ver donde yo no voy a poder apreciar qué pasa, pero pues eso, ¿no? No sé si se han sentido tentados a tratar de decirles a la gente cómo vivir, ¿no? Al mismo tiempo que dicen, no, es que yo solo hago preguntas. Y pues era lo que les quería comentar, si es una tentación en la figura del animador, de quien pregunta, meter como que las indicaciones de forma implícita en esas preguntas. ¿De este lado? Yo quiero preguntarle a los cuatro o a quien decida contestarme si los cafés filosóficos pueden definirse
o harían una especie de filosofía de la resistencia, cualesquiera que sea la definición de resistencia. Gracias. Yo quería hablar un poco de la responsabilidad que hablaban allá. Si filosofar de alguna manera conlleva una responsabilidad, y yo repito algo que escuché en el Congreso, un filósofo africano, que decía, hablar ya es una responsabilidad. O sea, uno se tiene que hacer responsable de las cosas que dice, y responsable éticamente, obviamente. Entonces, yo creo que ni un maestro puede decir cualquier cosa en su clase, ni un animador de café puede hacer cualquier café con cualquier población, ni decir cualquier cosa. O sea, ahí sí creo que somos todos responsables los unos de los otros en todo sentido. Mejor ya. No, perdón, de lo que preguntó Gabo, yo creo que siempre está la tentación de lograr que los demás piensen como uno mismo, pero el chiste es cuánto se resiste uno a esa tentación. Ok, me parece que por ahorita son todas las preguntas. Entonces vamos a dar un tiempo para que las revisemos. Dato curioso, no puedo dejar. Hagan filosofía con infancias. Yo soy el profe que no sabe identificar problemas, o que no sabe cuándo algo es un problema. Ok, entonces, ¿quién le gustaría empezar con las respuestas? ¿Seguimos el mismo orden? Gerardo. Gerardo Varela, entonces empezamos. Gracias, María. Adelante. Bien, quisiera hacer algunos comentarios que seguramente tienen que ver con las inquietudes que se han externado aquí. En principio, quiero señalar, y me parece muy pertinente, la idea de hipótesis. A los estudiantes universitarios regularmente se les enseña, inclusive es un requisito fundamental para sus trabajos de grado, el tema de hipótesis, entendiendo hipótesis en su sentido más laxo, en el sentido de respuesta tentativa a un problema de investigación. Efectivamente, y esto me da pie para formular parte del contenido de las respuestas. Los cafés filosóficos son espacios habituales que regularmente inician con un aforismo en el cual, en este aforismo, se puede identificar una pregunta detonadora, y sobre esa pregunta detonadora se formulan algunas hipótesis, entendiendo eso como respuestas tentativas, como respuestas que de alguna forma u otra seguramente orientan el trabajo previo de investigación que se ha realizado sobre el tema en comento, sobre el tema que se esté hablando. Pero eso es relevante, la idea de la hipótesis como tal. Nos ha parecido prudente, yo soy ha sido habitual a un café filosófico, no coordino ningún café filosófico, pero entiendo justamente que uno de los aspectos fundamentales de los cafés filosóficos es el control de esa hipótesis, de esas respuestas tentativas, de tal forma que el animador no solamente tenga como función principal el dar la palabra a quien se la solicita, sino que con base en la respuesta tentativa que le da el participante, él puede identificar justamente y en su caso replantear de una forma mayéutica, inclusive se puede decir,
el planteamiento que se ha elaborado. Eso es fundamental. Eso nos parece como un procedimiento que debiera de instrumentarse de tal forma que se funcionara de esa manera. Nos ha, sin mencionar nombres, mucho menos, pero nos ha parecido justamente algunos cafés filosóficos en donde el animador solamente se encarga de trasladar la palabra de participante en participante, y en ese sentido se gana poco en el desarrollo de esa llamada o de esos aprendizajes y de esa conciencia crítica. No se trata solamente de eso desde nuestra perspectiva, se trata justamente también de fomentar el aprendizaje retroactivo justamente y la reflexión filosófica que deviene justamente por la calidad de los argumentos expresados en las respuestas tentativas. Eso es fundamental. Entonces el animador de alguna forma u otra evalúa, digamos de esta forma, la calidad y la sustentabilidad de las respuestas, y de esa manera puede señalar justamente e inclusive puede mantener alguna discrepancia o corroboración de ideas con quien ha planteado las ideas. Y eso es algo que a veces por tema de tiempo no ocurre en los cafés filosóficos, pero que sí debiera de alguna forma u otra, con el ánimo de ganar en el desarrollo de la conciencia crítica que tanto hemos comentado, eso debiera de irse dando poco a poco. Sí, y como se preguntaba hace rato, el tema de la resistencia como tal. Alguien decía, e inclusive que ya la propia existencia de los cafés filosóficos es un acto de resistencia. Ya es una postura inclusive que se va institucionalizando gradualmente, no solamente por el poder, sino por la propia comunidad. Y en ese sentido se va ganando en esas posturas de resistencia o de micropoder que se van dando. Nos parecería fundamental justamente rescatar esta dinámica o este replanteamiento de los cafés filosóficos de tal forma que también se ganara en presencia y en constancia de los asistentes. Muchas veces, y hay que hacer ese trabajo de seguimiento, la gente ya no va al café filosófico porque se siente que no era lo esperado. Y lo esperado, cuando uno va profundizando el trabajo de campo con ellos, dice, no, mira, en realidad no se aprende mucho. O sea, no hay una actitud reflexiva que a mí me manifieste justamente mantener constancia ahí. Hay que ponerle mucha atención a eso. Y yo creo que los cafés filosóficos tienen mucho futuro si lo sabemos cuidar. Ahí me quedo en el planteamiento. Muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias. El tema de la responsabilidad y el cuidado. El gimnasio filosófico no busca transmitir contenidos. A partir de una experiencia busca que el grupo, de manera grupal, colectivamente, generen contenidos sobre esa experiencia vivida. Un ejemplo, uno de los ejercicios es ponerlos a enhebrar un hilo en una aguja. Les damos las agujas que son para Shakira, que es el ojillo muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Hay quien abandona al tercer intento, hay quien se molesta, hay quien lo logra y es insertarla y volverla a pasar así hasta 8 veces. Y lo que hacemos es recuperar
¿qué pasó durante este proceso? ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué haces con eso que sientes? ¿Qué es lo interesante? Que aquí el grupo empieza a trabajar con estas experiencias comunes y diferentes y empieza a proponer el porqué de las reacciones, cómo entenderlas, de qué otro modo se podría vivir, qué sentido darle a esa experiencia. Y de algún modo empiezan a transitar a lo que sucede en la vida real. Pues no llegó la esposa de la visita, que es cada 8 días y es el único. Y entonces todo el mundo empieza a imaginar y a alucinarse y a reaccionar. Y entonces este es lo que empieza a trabajar cada quien. Me parece que en la medida en que es una construcción o un ejercicio grupal, el grupo se hace responsable de esto que va construyendo una a la otra. No hay una respuesta correcta, es la que se va dando en el momento y que lo importante es qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo con lo que siento y qué voy a hacer adelante. Podrán ser diferentes situaciones. En ese sentido, algo que a mí me asombra y lo repito siempre, en estos grupos la capacidad de escucha y de dialogicidad de los integrantes es más alta que en mis grupos de licenciatura. Es increíble. No es que escuche al compañero y asienta, es puedo recuperar lo que está diciendo, incorporarlo a mi experiencia y ampliarlo. Y esto se hace colectivamente y esas cosas la verdad es que uno no sabe cómo explicarlas. Pero creo que ahí hay una construcción ética grupal y un cuidado grupal. Gracias. ¿Por qué nos hacen preguntas difíciles? Es que no hay preguntas fáciles, ¿verdad? Yo quisiera empezar con la cuestión de la filosofía de la resistencia. O sea, creo que no solamente los cafés filosóficos, la consultoría filosófica, la filosofía misma tendría que ser de resistencia y subversiva. Digo tendría que ser, y si hay un tener que y un deber que, en la filosofía al menos para mí, pero también creo que se trata de ejercicios graduales. Sobre todo porque no le voy a tener la misma exigencia a un grupo de café pensadores que son universitarios, que se han leído a Platón, a Hegel, a Husserl, que han leído la Odisea en griego, ¿no? Sí, o sea, no es la misma exigencia que hagamos un café filosófico aquí, donde hay un bagaje muy específico, muy amplio, a un café filosófico que está iniciando además y que a lo mejor el apellido de filosófico en vez de atraer espanta en la zona donde se cayó el metro y las personas están corriendo todo el tiempo porque hay que llegar a todos lados y no tienen agua, no saben si van a comer mañana y muchas cosas, porque las prioridades en ese sentido son otras. Pero sí hay que ejercitar y hay que trabajar con la comunidad y hay que hacer comunidad, porque esa es la primera apuesta del café filosófico. Al menos para mí es una apuesta muy grande, hacer comunidad. Y es bien difícil también, porque a veces, seamos sinceros, cuando nosotros hacemos la autoevaluación del espacio, cuando hacemos la evaluación del espacio, a veces resulta que, si me pongo en mi sentido más estricto de pedagoga, mi checklist está en menos 5 de los 20 puntos que tendría que tener como afirmativos. Se puso atención, se fomentó el diálogo, se escucharon, cumplieron las reglas, argumentaron, no dijeron falacias, no se atacaron entre ellos, y entonces
resulta que los primeros ejercicios son caóticos. ¿Cómo hacemos para que la gente no se vaya? ¿Cómo le hacemos para que la gente regrese? Y en otro lugar también quiero decir que a mí me gusta la palabra de café animador, posicionarme como café animador, y esa fue una discusión que al interior del seminario sigue siendo, porque muchos no se posicionan en el mismo lado que yo, pero yo quiero decir por qué me posiciono de ese lado. En principio porque me gusta la horizontalidad, y en segundo lugar porque quiero animar a los otros a que participen. El animador, no quiero ser la show woman, porque tampoco, pero sí quiero incentivar esa parte de que las personas se atrevan a decir lo que están pensando. Y piensen lo que estén diciendo, porque ayer se proponía esta cuestión, no solamente es decir lo que piensas y pensar lo que dices, también hazte responsable de lo que estás diciendo y haciendo. Y eso, incluso para los más certificados en filosofía, es muy complicado. Se desdicen y se dicen y se desdicen en sus libros, y no leanse acá. Y creo que también hay que tener mucho cuidado en entender que un café filosófico y muchos espacios filosóficos que buscan regresar la filosofía a las afueras, para no decir la marca registrada que es Filosofía en la Ciudad, que es regresar la filosofía a las afueras, que no solamente sea la filosofía áulica, se va a encontrar con muchos obstáculos, muchos obstáculos, y a veces es uno mismo el propio obstáculo. Hay muchos riesgos, hay muchas responsabilidades, pero también hay muchos grandes sabores. Y para cerrar mi participación quiero decir que yo me encontraba perdida cuando entré a Filosofía en la Ciudad. Yo estaba muy perdida, muy desacongojada del espacio académico, porque a veces representa muchas cosas difíciles la academia, y Filosofía en la Ciudad me regresó muchas cosas que creo que se tienen que seguir fomentando. Filosofía en la Ciudad somos una serie de compañeros que algunos desde hace 8 años hemos permanecido, otros han ido, otros han venido, otros se han sumado. Y mi primer café filosófico, que era súper intelectual, no sé si para mí era súper intelectual sobre el suicidio, ahora yo lo abordaría totalmente de otra manera. Y eso creo que también habla de la capacidad de transformarse, que no solamente, y ya con esta frase cierro, o sea, que no solamente se trata, como dice Freire, de que alguien se crea el salvador del otro, sino de que nos salvemos juntos, en comunidad. Bueno, yo intentaré sintetizar varias cosas. No me quiero extender porque también comparto muchas perspectivas que ya han comentado los compañeros, entonces no me gustaría repetir, pero bueno, voy a iniciar con la pregunta cruel de Juan Carlos. ¿Cómo entender los cafés filosóficos si asumimos que la filosofía es ya práctica? Yo diría que estos espacios bien podrían ser considerados como el espacio del abandono, y en los dos sentidos. Le voy a entrar a explicar esta respuesta por la vía mamona, la verdad. Hay un verbo en alemán que me parece fascinante, me encanta porque le da mucho sentido a la experiencia iniciática, y es verlassen. Verlassen significa abandonar, pero cuando lleva el reflexivo de abandonarse, también significa confiar. A ese sentido me refiero. Creo que los cafés filosóficos bien podrían ser considerados como el espacio en el que uno está arrojado al abismo, en el sentido de que no hay respuesta. Y tiene que estar enterado, tiene que estar advertido
de que esa no respuesta puede tener implicaciones también para su vida. Y quienes nos dedicamos a animar, nos hemos topado con mucha banda que nos dice, es que no tengo, o sea, me saca de pedo que no hay una respuesta a la pregunta, pero sabes, me agrada que no haya una respuesta. Muy bien, bienvenido al abandono. Es confiar. Estoy remitiéndome también a un fragmento de las elegías del Duino de Raina María Rilke, donde dice más o menos, voy a parafrasear, no esperes respuestas porque no se te pueden dar. Espera y quizá en algún momento puedas tener las respuestas a esas preguntas. Confórmate con ellas, con las preguntas. Puede que algún día encuentres la respuesta, puede que no. Bueno, es estar arrojados al abismo de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, el café filosófico es un ejemplo de eso, ¿no? Del abandono en el sentido, también aprovechando quizá para responder o no a la pregunta de Omar del cuidado, pues sucede que, o sea, remitiéndome otra vez al ejemplo del Mistagogo, hay una muerte no en el sentido orgánico, por supuesto, biológico, pero también el iniciado está advertido de que va a morir en un sentido, ¿cómo decirlo? A nivel creencias, digamos, ¿no? De perspectivas. Y ahí por supuesto que no hay un cuidado, o sea, es como, ahí viene la muerte, estás advertido. ¿De qué vas a ver? Porque además sabemos que previo a encontrarse con las diosas, al menos en los ritos iniciáticos eleusinos, los iniciados, por lo que se tiene noticia, veían monstruos, entidades horrendas que los asustaban y ellos tenían que seguir en el camino, o sea, era padecer pero saber, otra vez la noción de confiar, es confiar en que se tiene que sacrificar algo por algo superior, ¿no? Es aceptar el destino por algo superior. Entonces, bueno, no sé si contesté, pero yo le entraría por ahí, café filosófico como un espacio de abandono, pero también de confianza. Y finalmente, me agrada esto de la filosofía fugaz, de la que hablaba Eric. Yo diría que es posible hablar de una filosofía fugaz en el sentido de lo instantáneo. De lo instantáneo en el sentido de las caídas de venta de las que hablaba hace un momento, de lo no preparado, de lo que no puede ser didactizado, voy a decirlo así, ¿no? No hay un fin ni un objetivo preestablecido ni pensado, pero eso insisto, no implica hablar de filosofía fugaz, quizá apelar al instante del acontecer de un casi como flashazo, ¿no? Que cae, ¿no? Que no está preparado, y que es distinto de pensar una filosofía del resultado, ¿no? De algo que ahorita mencionaba Fanny el término de rúbrica, ¿no? El alumno o el café pensador, y eso lo hemos hecho también ahorita que estamos haciendo, formulando proyectos de formación como animadores de cafés filosóficos o como estrategias de café filosófico para incorporar en la docencia, ¿no? Híjole, ahí sí tenemos que didactizar. Y a mí particularmente me ha costado trabajo, ¿no? Pero bueno, hay un fin particular, vuelvo al objetivo, ¿no? Lo didactizable, lo didactizado. Pero digamos la experiencia en bruto del café es otra onda, ¿no? O pretende serlo. Y bueno, no sé si con esto respondí. Ya, creo que ya. Gracias. Yo nada más quiero agregar una última cosa. Ahora voy a ser la maestra que promete que ya es la última línea y no es la última línea. Breve. Sí, muy brevemente. O sea, sobre la cuestión del cuidado y la cuestión... Miren, afortunadamente el formato de cafés filosóficos permite que cada uno tenga, que cada café animador, moderador, no me acuerdo cuáles son los otros términos que hemos utilizado para quien organizador del café filosófico, tenga una personalidad, ¿no? Y en ese sentido no hay
cuadradito específico, al menos para nosotros, que permita o que no permita precisamente esa cuestión del cuidado. Cada uno de los animadores tiene una personalidad completamente distinta y cada comunidad que genera también tiene una personalidad totalmente distinta. Y en ese sentido, la cuestión del cuidado, cuando es un cuidado mutuo, además florece, ¿no? Y siembra un montón de cosas. Pensando un poco en lo que se proyectaba en la mañana del largometraje del Sembrador. Entonces, si la filosofía puede sembrarse y aún así puede florecer, creo que todos somos responsables de cuidarlo, ¿no? Y de cuidarnos entre todos. Entonces, sí hay al menos para mí, sí hay una cuestión de mucho cuidado y de una responsabilidad mutua. Porque también el animador, cuando vienen los trancazos de allá para acá con las preguntas, con las vivencias, con las experiencias, claro que también uno termina así, ¿no? Pero tiene que tener mucha fuerza. O sea, hay que buscar esa fuerza y hay que tener mucha voluntad. Muy bien.